Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Sí. Hoy vamos a explorar un tema que nos invita a reflexionar sobre nuestra percepción de la realidad, Ajá. el tiempo. Interesante. Tenemos un extracto del libro Humanos que nos plantea preguntas fascinantes Ah, sobre si el tiempo es lineal, claro. circular, Sí, esférico, por supuesto. o quizás es una combinación de todas estas formas. Exacto. Y aún más importante, cómo nuestra conciencia interactúa con este concepto que llamamos tiempo. El autor nos recuerda que experimentamos el tiempo de manera lineal, ¿Cierto? como si fluyera del pasado hacia el futuro, Ajá. pero también nos invita a considerar si además de ese flujo lineal, el tiempo podría estar conectado desde el presente a todos los demás puntos. Es una idea interesante, ¿verdad? Se me ocurre pensar en la imagen de un reloj, Sí, con su forma circular. Las manecillas se mueven constantemente marcando el paso del tiempo. Pero al mismo tiempo, todos los puntos de ese círculo están conectados al centro. Sí, esa imagen del reloj nos ayuda a visualizar cómo el tiempo, aunque lo percibimos como lineal, podría tener una estructura más compleja. Cierto. El autor incluso utiliza la palabra fractal para describir esta posible estructura del tiempo. ¿Y qué significa exactamente fractal en este contexto? Me intriga cómo nuestra conciencia podría gestionar el espacio-tiempo, Claro. si este fuera realmente un fractal. Un fractal es una figura geométrica que se repite a sí misma en diferentes escalas. Entiendo. Si aplicamos esta idea al tiempo, podríamos imaginar que cada instante contiene en sí mismo la totalidad del tiempo, como si fuera un reflejo a menor escala. Interesante. Y quizás esta estructura fractal es la que nos permite percibir el tiempo de diferentes maneras, como un flujo lineal, Sí. como una conexión a un punto central y como un espacio para nuestra propia expresión dentro del tiempo mismo. Es fascinante. ¿Ya? El libro también compara la experiencia de observar una hora dividida en segundos con la experiencia de vivir esa misma hora en la forma más familiar de horas, minutos y segundos. Claro. ¿Qué nos dice esta comparación sobre la naturaleza del tiempo? Nos sugiere que el tiempo no es solo una herramienta para medir la duración de las cosas. Ajá. La forma en que lo percibimos influye en nuestra experiencia. Cierto. Quizás tiempo, al igual que otras fuerzas del universo, tiene una influencia sobre nosotros tan grande como la que nosotros ejercemos sobre él. Me gustaría detenerme en una anécdota que comparte el autor sobre un viaje a Argentina. Sí. Durante ese viaje tuvo la revelación de que no se estaba moviendo a través del tiempo, sino a través del espacio. Esa anécdota nos invita a ampliar nuestra perspectiva sobre el tiempo. ¿Cierto? Si pensamos en la Tierra girando alrededor del Sol, Ah, podemos ver que ambos, la Tierra y el Sol, utilizan el tiempo para madurar nuevos potenciales, como dice el autor. interesante. Esto nos lleva a considerar la magnitud del tiempo a nivel cósmico, mucho más allá de nuestra experiencia individual. El autor también nos anima a formular preguntas abiertas para comprender mejor la naturaleza del tiempo, Por supuesto. algo que a menudo damos por sentado. Sí, ¿Por qué es tan importante cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre el tiempo? porque al cuestionar lo que creemos saber, abrimos la posibilidad de descubrir nuevas perspectivas. Entiendo. El autor menciona que el eje sí, un concepto que seguramente se desarrolla en otra parte del libro, Ajá. ofrece una forma de visualizar la estructura del espacio-tiempo. Mm. Y esa posibilidad de ver la estructura del tiempo me parece realmente emocionante. Es emocionante, sin duda. Entonces, si pudiéramos acceder a ese algecí, podríamos realmente ver la estructura del tiempo. Ahí está la cuestión. ¿Cómo nos ayudaría eso a comprender este concepto tan escurridizo? Precisamente ahí reside el misterio Ajá. y la fascinación que despierta este tema. ¿Cierto? El autor compara esa posibilidad con la simple observación de un reloj. Nos dice que al comprender la estructura de un reloj y cómo funciona, podemos empezar a vislumbrar cómo el tiempo se despliega para nosotros los humanos. es una analogía interesante. Sí, A veces las respuestas a los enigmas más complejos se encuentran en los objetos más cotidianos. exacto. Pero, ¿qué hay de la idea de que el tiempo no es solo algo que experimentamos pasivamente? El autor habla de una conciencia que utiliza el espacio y abre el tiempo para autoexpresarse. Podríamos decir entonces que el tiempo es una fuerza activa. Esa es la idea que el autor nos presenta. Ajá. No solo somos sujetos pasivos ante el paso del tiempo, sino que interactuamos con él, lo moldeamos con nuestras acciones y decisiones. Entiendo. Y esto nos lleva a otro punto fascinante. Y El autor compara esta interacción con la forma en que la Tierra y el Sol utilizan el tiempo ajá. para, como él dice,
madurar nuevos potenciales. Es como si el tiempo fuera una energía vital que impulsa la evolución y la creación en todo el universo. Es una perspectiva realmente revolucionaria. Si el tiempo es una fuerza activa con la que podemos interactuar, significa eso que podríamos llegar a controlarlo. Bueno. En el texto, el autor menciona que solo podíamos vivir o sentir el tiempo, pero no controlarlo. Claro. Sin embargo, también sugiere que estamos a punto de comprender cómo se genera el tiempo desde cada partícula. Cierto. Es posible que en el futuro podamos influir en el tiempo de alguna manera. Esa es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión actual del tiempo. Si bien el autor no afirma categóricamente que podamos controlarlo, sí nos deja entrever la posibilidad de que al comprender cómo se genera el tiempo desde lo más fundamental, Cierto. podríamos acceder a un nivel de interacción que hasta ahora nos ha sido desconocido. Y según el autor, ¿dónde se genera ese tiempo? ¿Cuál es el punto de origen de esta fuerza tan poderosa? El autor lo sitúa en un lugar que nos resulta a la vez familiar y misterioso, el presente. Afirma que el presente es un marco único que conecta con la nada misma y con la totalidad del ser. Es una idea realmente profunda. Sí. El presente como punto de conexión entre el vacío y la plenitud, entre lo que aún no es y lo que ya ha sido. Exacto. Y cómo se expresa el tiempo desde esa conexión con el presente. El autor reconoce que aún no puede expresar estas ideas de manera más sencilla, pero nos invita a compartir nuestras propias percepciones e intuiciones sobre el tiempo. Nos anima a explorar este misterio juntos a través del diálogo y la reflexión. Interesante. Sí. Es un desafío emocionante, ¿verdad? Nos invita a observar el tiempo no solo como algo que transcurre a nuestro alrededor, sino como una fuerza viva con la que podemos dialogar Exacto. y de la que podemos aprender. Sí, y si seguimos esta invitación a la exploración, quizá podamos comprender mejor cómo el tiempo influye en nuestra experiencia del mundo y cómo nosotros a su vez podemos influir en el tiempo. En este fragmento, el autor nos ha dejado con muchas preguntas y una profunda sensación de asombro. Sin duda. El tiempo, algo que solemos dar por sentado, Sí. Se revela como un misterio complejo y fascinante. Totalmente. ¿Qué pasaría si el tiempo no fuera una línea recta, sino un fractal con múltiples conexiones, como sugiere el autor? Interesante pregunta. ¿Qué implicaciones podría tener eso para nuestra vida diaria? Es una pregunta que nos abre a un sinfín de posibilidades. Quizás podríamos aprender a acceder a diferentes puntos en el tiempo ¿cierto? o incluso a influir en su curso de maneras que hoy ni siquiera podemos imaginar. El autor nos dice que estamos en los pasos previos a entender cómo se genera el tiempo desde cada partícula. Sí, es como si estuviéramos a punto de descubrir un nuevo continente en el mapa de la realidad. Es una invitación a un viaje de descubrimiento, a adentrarnos en lo desconocido Exacto. y a expandir nuestra comprensión del tiempo, del espacio Sí, y de nosotros mismos. ha sido una inmersión profunda, realmente reveladora. Sin duda, muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración del tiempo y la conciencia. Esperamos que se sientan inspirados a continuar esta reflexión por su cuenta. Por supuesto, y no olviden suscribirse a nuestro podcast para más inmersiones profundas en temas que desafían nuestra forma de ver el mundo. Los esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!